Sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy, yo esperaba este capítulo. La verdad, Mauro, yo lo esperaba con ansias. Hace muchísimo tiempo que quería que habláramos de este tema. Un tema bastante emblemático, que tiene muchísimo desconocimiento y que hoy nosotros, o hablo también que en mi caso, como me encanta meterme en terrenos difíciles, ¿no? Porque quizás es un terreno complejo. Vamos a hacer divulgación científica respecto de este tema. Bienvenido, Mauro, al canal. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me encuentro bien, con frío acá también en Buenos Aires, justo estábamos charlando por detrás de cámaras sobre Mm, el tema. Muy bien, contento de poder llevar un poco más de conocimiento sobre ABA a otros espacios, así que también agradezco la invitación. perfecto, perfecto. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre abanautismo, ¿no? Sabemos que existen distintos modelos, sabemos que existen distintas propuestas, y sabemos que ABA tiene mucho prejuicio y estigma, como casi siempre es lo que sucede en las terapias científicas, sobre todo de corte conductual, porque el conductismo huele mal, ¿no? Se vende mal. Así que ese es el esfuerzo que estamos haciendo, ¿sí? Y yo lo digo públicamente, yo apoyo los modelos ABA, los apoyo, así que recibamos lo que tengamos que recibir. Que si hay buena onda, se recibe bien. Y si hay mala onda, bienvenida sea porque nos hacemos también más fuertes. Así que fluya, Mauro, que fluya. Bien, Mauro Colombo es Bello. licenciado en psicología, especializado en ABA, en trastorno del neurodesarrollo, codirector de, ¿cómo se pronuncia? CTIN, ¿CTIN? ¿Está bien? CTI. CTIN, CTI, Ujú, ¿sí? que es Centro de Terapias Interdisciplinarias, básicamente. Es la Muy sigla. bien, muy bien. Coautor de Estrategias para una crianza efectiva y análisis de la conducta. Teoría y aplicaciones. Docente en formaciones nacionales e internacionales. Es verdad, yo que había visto por ahí, empezamos nosotros a tener cercanía ahora hace poquito, pero te había visto en varios centros de formación. ¿Dónde has dado clase tú, Mauro? ¿En qué parte? Eh, a ver, ahora voy a pedir perdón si me olvido de alguien. Quizás mis comienzos a nivel internacional con la gente de ITECOC, que son de México, Bien, pero también he estado con gente de CEFTEC, con gente de contacto contextual. De hecho, tengo clases programadas con ellos para dar más adelante. Con gente de Dirección Valiosa, que es de Perú. He dado clases también para la Universidad Católica de Uruguay, además de cosas, no estoy mencionando de Argentina, ¿no? Pero en lo que es Latinoamérica, gente para Ítaca Formación, que es de España, también he estado dando varias clases y la semana que viene, de hecho, el 31 tengo que dar otra. Eh, Así que sí, he estado en varios lados, además de lo que es, por supuesto, Argentina, que acá codirijo con unos colegas una formación y estoy de invitado en diferentes lados. Hace un bien, mes atrás estaba dando un módulo en la especialización de un colegio de psicólogos aquí. Así que nada, es como que sí, he estado en varios, o estoy en simultáneo en varios lados, además de que tengo la oportunidad de dirigir algunas formaciones de manera directa. bien. Perfecto, me siento honrado, ¿sabes? Me siento muy honrado. Tengo un gran profesional, ¿cierto? Con vasta experiencia para poder entrevistarte respecto del autismo. Yo a veces pensaba, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en Chile es complejo. Yo no conozco a alguien que realizaba o que lo realice bien, ¿no? Que ese es un poquito de lo que también vamos a conversar el día de hoy, que a veces se cometen errores porque quizás no se está aplicando de buena forma. Bueno, ahí tú quizás no nos comentarás, pero yo decía... ¿Dónde encontramos a alguien que nos explique, nos adiestre, nos cuente un poquito cómo es la realidad? Y te hemos encontrado. Así que bueno, eso es la fortuna que tenemos de tener. Ujú. Hay mucha gente que divulga bien, de calidad. En Chile quizás están haciendo, pues están haciendo en los últimos años de la misma manera que está pasando acá en Argentina, pero está la red de ABA Chile, ¿sí? Que Ah, son profesionales certificados en análisis de la conducta, muy comprometidos con la labor y con la cual hemos tenido buenos contactos con lo que es
la red de ABA Argentina en los últimos tiempos. Esto como para dar un poco también de contexto general para la Muy gente bien. que ve y que sepa que, bueno, que hay poco, pero hay cosas. El año pasado, en 2024, estuvimos haciendo una jornada en conjunto entre ABA Chile y ABA Argentina que se hizo acá, pero que trajo profesionales de Uruguay, de España, de Chile, de Argentina, gente que está viviendo inclusive en Estados Unidos, vino a exponer, con lo cual a la gente que esté viendo le sugiero seguir a Chile, a Argentina. Y sí, hay profesionales, hacemos mucho laburo de divulgación y falta muchísimo más todavía. Pero es difícil encontrar, pero hay gente formada y que enseña o que divulga de manera desinteresada, podríamos decir, sobre estos temas. Sí, es importantísimo. La divulgación siempre nos hace mucho bien, y sabiendo que en ocasiones somos acribillados, pero es necesario a veces llevarse un poquito de eso por el rol de la divulgación. Sí, a veces sos acribillados por propios y por ajenos. El ajeno porque no piensa como vos y te acribilla, y el propio porque a veces en aras de querer hacer algo simple, eh, se pierde un poco el tecnicismo y después te Mm, terminan criticando los propios. Pero bueno, son riesgos o cosas que suceden. bien, bien. El terapeuta de la conducta debe ser crucificado, ¿eh? Está destinado a la crucifixión, está bien, ¿no? A sufrir, al sufrimiento. Oye, te quiero preguntar, para que ya vayamos, ¿cierto?, a las preguntas de esta entrevista, valga la redundancia, ¿cómo es la formación? Vamos a partir por algo básico, basada en evidencia en Argentina, y ¿cuánto tiempo llevas tú trabajando bajo estos modelos? Em, por formación basada en la evidencia, ¿te referís a concretamente a ABA o a algo más amplio que podríamos englobar cosas como terapia cognitivo-conductual, por ejemplo? Porque son... ¿Cómo te respondo? De ¿Me, las dos me, cosas, me atengo porque solamente a... yo tengo entendido que en Argentina tienen mucha implicancia y formación del mentalismo, dualismo, dígase específicamente psicoanálisis, etcétera. Entonces, puede ser TCC, cognitivo-conductual, conductista en general, basado en evidencia, y luego ya nos enfocamos en ABA. Mm. Bien, si vamos a lo que es la formación de grado, y es bastante complejo nuestro contexto argentino en general. Como vos decías, mucha de la formación está orientada a modelos psicodinámicos o psicoanalistas más clásicos, freudianos, lacanianos. Em, entonces, muchas de las formaciones de grado tienen un 70% de contenido psicoanalítico, 15% de cuestiones generales de lo que es la psicología y quizás un 10 5 o menos por ciento cuestiones más orientadas a lo que es prácticas basadas en la evidencia, ¿sí? La mayoría de los profesionales de psicología salimos de aquí de la carrera de grado, es decir, salimos siendo psicólogos, pero no sabiendo casi nada sobre prácticas basadas en la evidencia. Y la mayor parte del camino de formación es posterior, es una vez que uno ya está recibido. Esto es así desde hace muchos años y es bastante complejo el panorama. En los últimos años, algunas carreras están haciendo esfuerzos por actualizar los planes de estudios. Yo tengo la suerte de ser docente en una universidad donde el plan de estudios es mucho más actualizado y se ven cosas mucho más actuales que en Mm. otras carreras, como por ejemplo en la que yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad que tiene bastante prestigio a nivel internacional, pero en psicología está muy desactualizada. Eh, y lo que sí se fue generalizando y se fue amplificando en los últimos, no sé, 10 15 años, es la oferta de cursos de posgrado, porque claro, hay un hueco y una necesidad importante de profesionales de capacitarse en prácticas basadas en la evidencia y la carrera de grado no satisface esas necesidades. Entonces se ha amplificado y hay muchísima oferta de cursos de posgrado orientados a, sí,
a terapia cognitivo-conductual, a terapias contextuales, en lo que es ABA particular menos, pero suele haber, eh, porque los profesionales necesitan herramientas y no las encuentran en su carrera. Así que la formación de PBE acá es un panorama bastante complejo. En las carreras de grado suele haber muy poca o nula, y nos estamos formando todos por fuera de lo que es la licenciatura. Bien, o No sé sea, si es un panorama un poco. sí, totalmente. La historia que tenemos siempre de que hay que seguir estudiando luego del pregrado porque en el fondo carecemos de la formación, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Yo a veces hago el chiste de que en el caso de algunos de nosotros, los que estudiamos en carreras que son muy psicoanalíticas, como donde estudié yo digo, o lo digo en chiste, pero no es tan chiste, que yo hice o que nosotros hacemos la carrera dos veces. La carrera que te otorga el título y después tenés que empezar de Sí, cero, formarte en lo que vos quieras, pero porque la carrera de grado no te lo da. es verdad. Totalmente. Opino igual que tú, lo mismo. Y por eso que después hay que buscar un centro de formación. Entre paréntesis, tú tienes un lugar de... Quizás podemos hablar un poquito más de ello también al final, de formación, de especializaciones, de dónde formes profesionales en esto mismo, por ejemplo, de ABA. Nosotros tenemos una formación desde ya hace 7 años, que damos 3 colegas, es un diplomado, tiene 100 horas, no es algo muy extenso, pero en los cuales sí, vamos desde principios básicos, cuestiones filosóficas y principios respondientes y operantes de la conducta, Delicioso, me a encanta. intervención en problemas, estrategias de enseñanza, intervención en conducta verbal. Está orientado a lo que es, sí, ABA por un lado y aplicación en neurodesarrollo por el otro. Y lo tenemos, como te decía, desde hace 7 años, esta es la séptima edición, y es algo que todos los años recibimos y gente nueva que en la mayoría de las veces no ha tenido formaciones previas en esto. Así que denota un poco lo que charlábamos recién, la necesidad que hay de personal especializado en prácticas basadas en la evidencia y en ABA, yendo a lo particular en este caso. Bien, 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 bien. Te felicito mucho y adelante. Hay que seguir con la Gracias. octava edición, la novena, la décima. Sí, sí, siempre que empezamos una vamos haciendo observaciones de, bueno, la Mm. próxima, y así que ya desde marzo que arranca empezamos a pensar en la siguiente siempre. A mí me alegra mucho eso, lo digo públicamente, que haya distinta oferta, distintos tratantes, distintos centros, distintos profesionales y que después las personas eligen y que los programas vayan con el tiempo mejorando, que son perfectibles, necesitan más cosas, los profesores que se sub especialicen en los modelos, o en las estrategias o en las herramientas que están dando, porque eso ayuda a que el conocimiento científico crezca, que a veces crece de a poquitito, que los programas mejoren y que las personas tengan mejor calidad de vida, ¿no? Que ese es el objetivo principal, Absolutamente. por lo cual hacemos lo que hacemos. Bien, Mauro, una pregunta que es amplia, ¿cierto? General, pero muy importante. ¿Qué es el autismo? Eh, Te puedo dar al menos dos respuestas distintas y que un poco se pueden basar en dos paradigmas o en dos posiciones que hoy están medio enfrentadas entre sí. Voy a empezar por lo que son las guías o los manuales tipo DSM. ¿Qué es el autismo? Hoy, si agarramos el DSM-5, el autismo figura como un trastorno del neurodesarrollo, una alteración neurobiológica que produce distintos impactos en la vida de las personas a nivel social, a nivel eh, verbal, a nivel académico, de autonomía, la mayoría de las áreas de la persona y que tiene distintos grados de afectación, ¿sí? Eh, Hay personas con autismo dentro de lo que es el trastorno del espectro autista, viéndolo desde el DSM. Hay personas que tienen grado de dependencia muy alto, que
son dependientes para hacer cosas básicas, como, no sé, atarse los cordones, prepararse comida o hacer sus necesidades diarias, y personas dentro del espectro que tienen niveles de independencia mucho mayores y que requieren menores niveles de apoyo. En algunos casos podemos encontrar, o sea, llevándolo a los dos extremos, encontramos personas dentro del espectro que no controlan esfínteres y encontramos personas dentro del espectro que controlan esfínteres, hablan, pueden mantener una conversación y pueden terminar carreras universitarias y ser exitosos en sus trabajos o en sus vidas, ¿sí? Con diferentes dificultades, también manteniendo un poco esto, lo verbal, lo social. Muchas personas autistas tienen distintos niveles de hiper o hiposensibilidad, es decir, estímulos visuales o auditivos o táctiles o olfativos les producen en algunos casos mayor reactividad, entonces son más sensibles a ellos. Entonces, dentro de esta mirada es un trastorno del neurodesarrollo que tiene mucha variabilidad, por eso se dice que no hay dos personas, no hay dos autistas iguales, eh, y que requiere diferentes niveles de apoyo. Y dentro de una mirada basada en lo que se denomina paradigma de la neurodiversidad, se cuestiona la noción de trastorno y lo que se dice es que es una condición del neurodesarrollo. Simplemente acá el cambio es que es una condición del neurodesarrollo y que sí, que las personas autistas tienen una diferente forma de procesar el mundo, los estímulos, las situaciones sociales y no niega este paradigma la necesidad de apoyos, de terapias, de ayudas para eh, la vida cotidiana, pero lo que sí, tomando una concepción más social de lo que es la discapacidad, también enfatizan la necesidad de que el contexto haga adecuaciones y no solo que el autista se adapte al mundo, ¿sí? En ambos casos se plantean las necesidades de ayudas, niveles de apoyo, y en ambos casos están esta diferencia en cuanto a dificultades o diferencias en la manera de expresarse y de entender aspectos sociales fundamentalmente. Así que es una definición como bastante amplia, y puede sonar imprecisa, pero es que es algo tan complejo y con tanta variabilidad que es difícil cerrarlo en una oración o en una frase chiquita. Bien, 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 bien. Entonces, ¿qué opinarías tú de este concepto de neurodivergente, identidad autista? ¿Acuña, no acuña? ¿Es un constructo más social político? Si está basado en evidencia, ¿qué pasa con esos conceptos que los escuchamos siempre? Bien, un punto interesante acá entonces. Eh, el paradigma de la neurodiversidad y todo lo que implica neurodivergencia no es un concepto que salga propiamente de lo que sean las PBE o lo que sean conceptos científicos, sino que nace, sí, como una especie de concepto político y de lucha social, ¿sí? Es acuñado por una persona autista en, creo que es el año 1998, o sea, relativamente nuevo, el término de neurodiversidad, no de neurodivergencias. Pero básicamente el término de neurodiversidad plantea esto, que todas las personas son diferentes y que no hay un cerebro normativo, un tipo de cerebro normativo, sino que las personas presentan distintas em, divergencias, diversidades en la forma en la que procesan al mundo y que en todo caso lo que hay que hacer es no adaptar a determinadas personas a formas estructuradas y que les puedan ser complejas adaptarse, sino hacer un esfuerzo de movimiento de ambos lados, desde la persona o desde las personas y desde el contexto social. Em, el término neurodivergencia como tal, o si hablamos de lo que es la evidencia científica, nos metemos ahí medio en un embrollo, porque sí, por supuesto que hay evidencia de que hay personas que tienen distintas formas de relacionarse con el mundo, porque por eso están planteados los diagnósticos,
si hay una única forma de neurodivergencia o varias, es como ya un tema más difuso. Inclusive ya no te lo puedo responder desde un paradigma basado en ABA, porque ABA, en todo caso, lo que está tratando de hacer en los últimos años como ciencia y como disciplina práctica es tratar de escuchar lo que desde el paradigma de la neurodiversidad se está haciendo, pero no buscando evidencia de la existencia del paradigma de la neurodiversidad. Lo que sí te puedo decir al respecto es que hay dos paradigmas o dos modelos que están semi enfrentados entre sí, en el sentido de que se cuestiona a veces la mirada de la neurodiversidad y desde la neurodiversidad se cuestiona la mirada del modelo biomédico. De hecho, si uno agarra estudios de un lado o del otro, hay diferencias en la manera en la que se hace o se recopila evidencia desde una postura a la otra. Desde que, desde el modelo más típico que podemos enlazar a lo biomédico, se suele apuntar al autismo, por ejemplo, como un trastorno, como un déficit, como algo que a la persona le está faltando, ¿sí? Cuando uno agarra papers, va a encontrar mayormente al autismo definido en términos de carencias y alteraciones y dificultades, desde los estudios basados en el paradigma de la neurodiversidad, va a encontrar al autismo definido en términos de diferencias, ¿sí? Pero no necesariamente estas diferencias siendo déficits o siendo alteraciones o siendo cosas que haya que mejorar, ¿sí? Y mientras que desde el paradigma médico vamos a encontrar estudios que estén buscando más bien regularidades estadísticas, desde el paradigma de la neurodiversidad vamos a encontrar estudios que estén más que nada orientados a diseños de casos únicos y a experiencias más de corte cualitativo. Con lo cual, cuando hablamos acá, vos me preguntaste de si tiene evidencia o no, y te tengo que dar una respuesta medio también amplia, porque la forma en la que se recopila evidencia desde un lado y desde el otro es significativamente distinta, ¿sí? Eh, y probablemente parte de las interferencias en comunicación desde ambos paradigmas está relacionada con eso, es que vienen hablando de cosas diferentes y probablemente el desafío que se viene dando y que va a seguir permaneciendo durante los próximos años es que estas miradas se acerquen un poco más, porque em, si vos me preguntás a mí realmente, eh, yo como terapeuta conductual, yo suelo ser bastante crítico del modelo biomédico, ¿sí? Pero por otro lado, la forma de recopilar evidencia, lo que muestra la evidencia sobre ciertos tipos de tratamientos es útil. Y desde el modelo o desde el paradigma de la neurodiversidad, están muy buenas algunas de las cosas que plantean en relación a no solamente que el autista se adapte a un funcionamiento neurotípico, sino que también la sociedad se adapte a que no tienen que normalizar todas las expresiones autistas, pero desde un lado, desde el paradigma de la neurodiversidad, pareciera que quisieran prender fuego todo lo que es de modelo biomédico, y me parece que ahí quizás es donde es necesario que se escuchen un poco más ambas posturas. Bien, bien, bien. Planteaste, Mauro, algo muy interesante y donde yo igual estoy de acuerdo en mi caso, quizás desde el espectro obsesivo, en el caso de otros profesionales lo mismo, que ahí hay que evaluar y ver caso a caso y ser muy crítico de lo que nosotros mismos hacemos y de lo que hay. Porque en el fondo a veces vamos a necesitar, ¿cierto? Por este tema del modelo biomédico. Por ejemplo, yo en los problemas obsesivos, ¿pudiera haber algún problema obsesivo? ¿Sacarlo sin medicina? Sí. Pero hay otros que son tan difíciles, tan complejos, que están tan mal que necesitas invitar a un médico para que te ayude, para que te apoye. Independiente de toda la postura, ¿cierto? Empírica, filosófica que tenemos a la base, van a haber momentos. Entonces, me gustó esto que dijiste, como de ir sacando en el fondo lo que más nos sirve, lo que más es útil hasta la actualidad, ¿no? Sí, lo que me parece que no ayuda en ambos casos es una sordera absoluta sobre lo que dice la otra parte.
Mm, Porque los movimientos sociales muchas veces suelen manejarse de forma pendular y se van mucho para un extremo y mucho para otro, y a veces exactamente. no significa que siempre haya que buscar un punto medio, pero a veces acercar posiciones puede llegar a servir. Bien, Eh, bien. Mm, Hay desde la ciencia distintos acercamientos a lo que es el paradigma de la neurodiversidad en los últimos años y hay diferentes posturas dentro de ABA que buscan acercarse a eso. Hay algunos papers, inclusive escritos, que sugieren algunas prácticas basadas en ABA por sobre otras prácticas basadas en ABA, porque podrían ser más amigables con, nada, justamente con lo que es personas dentro del espectro autista. Eh, pero también es, como te decía recién, un movimiento relativamente nuevo dentro de lo que es el paradigma de la neurodiversidad en sí mismo y más nuevo todavía dentro de lo que es acercamiento de, de la comunidad analítico-conductual a esto. No estamos hablando de algo que tiene todavía 30 años, con lo cual estamos en un momento de mucha revolución y mucho cambio y mucha efervescencia interna. mm, ujú, ujú. Sí, hay bastantes cambios en general. Es lo mismo que yo también visualizo. Bien. Esto quizás está anclado a lo que ya veníamos conversando. La siguiente pregunta, de lo que estábamos hablando recién. ¿Cuántas propuestas terapéuticas hay para trabajar autismo? ¿Y cuáles serían las basadas en evidencia y cuáles no? Ok, buena pregunta, porque autismo probablemente sea una de las condiciones barra trastornos que si uno busca, es una búsqueda, mayor cantidad de propuestas terapéuticas encuentra. Hay propuestas terapéuticas que se basan en cosas que hasta suelen ser disparatadas, como darle ciertas lejías a los chicos para desintoxicarlos, porque hay algunas propuestas que tienen la suposición o hipótesis de que las personas autistas han estado en contacto con ciertos contaminantes y limpiándolos por dentro se desintoxicarían y tendrían un desarrollo neurotípico, ¿sí? Obviamente este tipo de posturas no cuentan con ningún tipo de evidencia. A esto iba. En autismo está lleno de tratamientos Mm, y te diría que, no sé, el 80-90% de los tratamientos que uno puede encontrar y que puede encontrar en su país, en su zona, puede googlear y verlos, no cuentan con evidencia científica, ¿sí? La gran mayoría de los tratamientos que hay no cuentan con evidencia científica. Los que sí cuentan con evidencia científica y con distintos tipos de matices, porque no es todo igual dentro de la bolsa evidencia, son los tratamientos conductuales, algunos tratamientos cognitivo-conductuales, pero principalmente para cuestiones relacionadas con la ansiedad, que es un trastorno, un cuadro muy característico también presente en autismo. Algunas estrategias basadas en comunicación aumentativa y alternativa. De vuelta, el autismo, una de las cosas que suele afectar es la comunicación y no todas las personas autistas desarrollan el habla como nos estamos comunicando nosotros, entonces se diseñan estrategias de comunicación alternativas. Eh, pero en líneas generales lo que más evidencia tiene, y esto es algo que se viene estudiando desde hace 40 50 años por lo menos, y cada revisión y cada metaanálisis vuelve a ser consistente con eso, son las herramientas o las estrategias conductuales, que son las derivadas de ABA o, como se suele conocer, análisis aplicado de la conducta, ¿sí? Eh, la evidencia es más consistente en eso, de vuelta, desde hace muchos años. bien. ¿Y qué sería ABA entonces? ABA, si vamos a las definiciones de los libros, ¿sí? De los libros de ABA, pues si vamos a definiciones de algo que no sea ABA, van a decir cualquier cosa. ABA es la sigla de análisis conductual aplicado y se lo puede definir como una ciencia, ¿sí? De la conducta que utiliza principios
conductuales investigados primeramente en contexto de laboratorio, contexto artificial, podríamos decir, investigado primeramente con animales no humanos, pero que desde hace 70 años por lo menos se vienen poniendo en práctica con seres humanos, ¿sí? Con lo cual no es que quieren aplicar, porque a veces cuando se habla de ABA y se le intenta desprestigiar, dicen, pero se usa lo mismo que en el perro, en nosotros, o no somos una rata o no somos una paloma. Los principios derivados del análisis de la conducta de ABA se vienen poniendo a prueba en seres humanos desde hace por lo menos 70 años, ¿sí? El primer estudio de condicionamiento operante en un ser humano es del año 1949. Así que fíjense que ya tenemos más de 70 años, 75 aprox, o 76. Eh, Eso sería ABA. Dentro de lo que es ABA, podemos encontrar, porque yo estoy hablando de una ciencia de la conducta, podemos encontrar diferentes aplicaciones. Y probablemente la aplicación más conocida o el área más conocida por la que más se lo conoce a ABA, sea para bien o sea para mal, es la aplicación en autismo. Entonces, mucha gente, por esto mismo, tiende a asociar que ABA es un tratamiento para autismo, pero ABA es algo que es mucho más amplio que eso, eh, y que sí, entre otras cosas, se puede aplicar y de muy diferentes maneras para el abordaje de diferentes dificultades en personas autistas. No sé si respondo. Sí, muy bien, muy bien. Me gustaría que comentaras como alguna aplicación, como algo más de tipo práctico o tipos de perfiles, pacientes, personas que se acercan, ¿cierto? A ABA y cómo sería una intervención específica, con un ejemplo de caso, digamos, que se puede. Ah, Bien, dado que de vuelta en autismo encontramos muchísima variabilidad, ¿sí? En autismo, y al igual que en las personas en general, no hay dos personas iguales, no hay dos autistas iguales. Y dado que las dificultades suelen presentarse en distintas áreas de la vida de la persona, no es que se usa una estrategia de ABA para una persona autista, sino que se utilizan múltiples estrategias. Pero a ver, algunas aplicaciones bastante comunes que solemos utilizar en personas autistas son aquellas orientadas a fomentar y desarrollar el lenguaje, ¿sí? De vuelta, por esta razón de que muchas veces la persona tiene dificultades para hablar de la manera en la que estamos hablando nosotros. Y en ese sentido, no te lo puedo decir en términos de una estrategia, porque acá estaríamos implementando varias, pero lo primero que haríamos sería evaluar cuáles son las preferencias de las personas, lo que en otros términos llamamos los reforzadores, en términos más conductuales, evaluar las preferencias de la persona, identificar cuáles son las habilidades previas que tiene nuestro estudiante, paciente, ¿sí? Identificar si es capaz de imitar palabras que nosotros le pongamos o no, y si vamos a trabajar, si es capaz de imitar palabras, trabajar por medio de algún aprendizaje basado en imitación, pero si no, podemos utilizar, que eso ya es una estrategia en sí mismo, evaluación de preferencias es otra estrategia en sí mismo. Eh, si vemos que la persona no es capaz de imitar, por ejemplo, para decir, repetir lo que nosotros decimos, podemos trabajar con algún procedimiento basado en moldeamiento, que eso es otra estrategia también analítico-conductual, e ir reforzando a partir de ahí aproximaciones vocales sucesivas para que la persona, si sabemos que le gusta utilizar, por ejemplo, el celular, pueda ir a partir de aproximaciones vocales sucesivas a decir la palabra celu, celular o celular, por favor, ¿sí? Bien, bien. Ujú. Ahí estamos trabajando algo, una habilidad básica, que es la de pedir cosas, que en ABA tiene un nombre particular, mando. Una habilidad sencilla, que es la de pedir algo, una habilidad sencilla pero muy importante. Y para esta habilidad sencilla estamos por lo menos eh, utilizando dos o tres estrategias diferentes. Primero, evaluación de preferencias, luego
aprendizaje por modelos o aprendizaje por moldeamiento, con lo cual es difícil quizás dar de una estrategia puntual, porque ya en este hipotético ejemplo de enseñanza de pedidos, ya estamos utilizando dos, ¿sí? Dos estrategias por lo menos. Pero algunas estrategias que usamos en ABA, como para listarte algunas, evaluación de preferencias, evaluaciones funcionales para entender la función de conductas problemáticas, intervenciones basadas en reforzamiento positivo, intervenciones basadas en modelado, en moldeamiento, en encadenamiento, en reforzamiento diferencial, todos esos intervenciones basadas en ensayos discretos. Todas esas son nombres de técnicas o de estrategias específicas que muchas veces utilizamos de manera combinada en una misma situación de aprendizaje, ¿sí? Estoy flipando, como dirían los españoles. Sí, totalmente. Bien, 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 bien. Se nota ahí, ¿ves? La implicancia de lo teórico a lo práctico, aplicado, ¿cierto? Todo ahí, a nivel. Lo bonito de todo este tipo de intervenciones que acá en el canal queremos hacer la divulgación, que para distintos tipos de problemas, situaciones, vivencias, ¿cierto? Problemas psicológicos, etcétera. Es que acá tenemos que hacer, ¿cierto? Esto es mucho como que de ir haciendo, de ir entrenando. Yo al menos veo así lo que son los modelos basados en evidencia, la terapia de conducta, etcétera. Es como hacer, es mucho del hacer, de ir entrenando, ¿no? Sí, absolutamente. Y de hecho, estas cosas, sí, uno las lee y en la lectura suena muy lindo, pero estas cosas se aprenden haciendo, se aprenden cuando Bien. uno se siente una persona y Mm. quiere hacer esto. Y lo que ayuda es la supervisión constante, el supervisor que te vaya dando feedback, es decir, que vaya reforzando diferencialmente tus ejecuciones. Ahí hay otra estrategia. Y obviamente, sí, a partir de la repetición y de la práctica y de Ok, ir uno aproximándose sucesivamente a una mejor forma o una forma más eficiente de bien. trabajar. O sea, Mauro, tú le vas a dar una pauta a tu consultante, le vas a ser directivo, le vas a dar una pauta. Podemos, podemos utilizar estrategias basadas en ABA que sean más directivas o podemos utilizar estrategias basadas en ABA que sean más de corte naturalista, donde la iniciativa de la actividad la va llevando el niño. Bien, Ambas formas pueden estar basadas en ABA y esto es importante mencionarlo porque muchas veces también se asocia ABA a un tratamiento muy estructurado y directivo donde y digo esto porque lo he leído, donde se le enseña pasividad al niño porque el adulto es el que siempre presenta la instrucción. Y hay estrategias basadas en ABA que implican que la iniciativa la lleva el niño. Hay niños o hay personas que se manejan o responden mejor a un tipo de herramientas. Hay personas que se manejan o aprenden mejor con otro tipo de herramientas. Ahí está donde el terapeuta ABA tiene que ser capaz de identificar esto y ajustar la estrategia a, a la persona y no ser uno como terapeuta rígido y aplicar algo que quizás no está funcionando en el otro. bien. Pero sí, se puede ser directivo o se pueden utilizar estos principios del análisis conductual dándole la iniciativa a la persona y encontrando uno como terapeuta qué es lo que puede funcionar como reforzador para la persona en la situación natural. Bien, o sea, el equilibrio ahí es importante. Yo soy más fan en general de los directivos, pero debe ser por el tipo de problema que yo trabajo, ¿no? Obsesiones. Ahí, Ah, sí. es que claro, para lo que es trastorno obsesivo compulsivo y ese tipo de cosas, la directividad es más importante. Cuando yo estoy hablando de enseñanza más de Mm, corte naturalista, mm, estamos hablando de sí, de seguir quizás los intereses de un niño. Y no es exactamente. que uno cede la dirección por completo, sino que el terapeuta lo que hace es identificar cuando se puede dar una situación de aprendizaje, identificar qué es lo reforzante para el niño y a Mm, partir de ahí trabajar para que se pueda transformar eso en una oportunidad de aprendizaje para el niño, pero no implica que el terapeuta está haciendo cualquiera mientras el mm, chico va en la suya. Yo particularmente también soy más fan de lo directivo, pero la evidencia muestra que
ambos tipos de estrategias Mm, en autismo funcionan. exactamente. Directivo, pero no dictatoriales, ¿no? Eso también Exactamente, hay que exacto, tenerlo en consideración, porque uno también, invitados nosotros también a la flexibilidad. Bien, exacto. esta pregunta, que ya es la última, ya que te voy a ir, ¿cierto?, realizando, ¿qué tan cierto es que hay personas que han salido traumadas, retraumatizadas mal, luego de pasar por una intervención de ABA, el lado oscuro de ABA? ¿Será así? ¿No será así? ¿Cómo es? Bien, voy a dar la respuesta que quizás no todos esperan oír, pero un poco así es, ¿sí? Y como, como terapeuta, como practicante, y para alguien que quiera formarse, tiene que saber que hay un lado oscuro, que hay una historia oscura y que los propios libros de Ava me señalan esa historia oscura, no los libros que critican Ava. Los libros que enseñan bien Ava señalan esa historia, ese lado oscuro. Y que ese lado oscuro sirvió también para purificar, para ayudar a orientar las intervenciones basadas en ABA mucho más. Y hay directrices éticas específicas, ¿sí? En la actualidad que prohíben y de manera clara, por ejemplo, la utilización de ciertas estrategias. Los primeros tratamientos basados en ABA no diferenciaban tanto entre, es decir, sí diferenciaban, pero no se, no limitaban tanto la utilización de ciertos castigos y de ciertos aversivos. Con lo cual, sí, hay gente que no la ha pasado muy bien en esos tratamientos, de la misma manera que Mm, hace 40 50 años atrás uno encuentra en la terapia de conducta eh, tratamientos de conversión, ¿sí? mm, Pero de la misma manera que existían tratamientos de conversión, de la misma manera que existen prácticas violentas en lo que es obstetricia, por ejemplo, y que ese tipo de errores en la historia han ayudado a hacer prácticas más respetuosas y a generar intervenciones más respetuosas, lo mismo ha sucedido nada, ¿sí? Hoy en día, utilización de aversivos, utilización de eh, procedimientos que estén basados mayormente en castigos o extinción buscan no utilizarse, sino que los problemas de conducta se tienden a prevenir y siempre trabajar desarrollando lo que son comportamientos alternativos funcionales, herramientas de comunicación, básicamente. Eh, Hoy en día, en la actualidad, año 2025, si uno se encuentra con alguien que dice estar haciendo ABA, pero que sus estrategias son de corte aversivo, y no lo está haciendo bien, porque no es hacia donde va la literatura en la actualidad, ni desde hace unos cuantos años, y porque tiene guías específicas que dicen que eso no debe hacerse como primera elección de abordaje, sino que eso se debería hacer si ciertas conductas ponen en riesgo la vida de la persona o a otros y si todas las estrategias basadas en reforzamiento positivo no han funcionado previamente. Es decir, mm, mm. utilizar herramientas basadas en castigo es la última opción de elección por parte Bien. de un terapeuta. Sí hay una historia oscura, eh, sí enseñó a qué cosas no hacer, ¿sí? Como muchas cosas oscuras en lo que es el desarrollo de la ciencia, en medicina, en psicología. Y en la actualidad, si se encuentran con terapeutas que hacen esto, no están haciendo ABA, o están haciendo el ABA de los años 70, ¿sí? Pero no no de los años 2000. Em, Lamentablemente, esta historia hay mucha gente que la toma y que dice que ABBA es violento por este tipo de cosas, pero no se corresponde con lo que es una práctica actual, Bien. desde hace bastante. Perfecto, claro, año 2000, ya estamos en el 2025, han pasado 25 años Sí, sí, de todo y ya esto. inclusive antes, sí, 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 nosotros aquí en el canal igual estamos haciendo el esfuerzo de ser honesto en ese sentido, ¿no? Que las personas sepan que todo tiene luces y sombras, todo tiene ciertos buenos momentos y malos momentos. La iglesia tiene sus luces y sombras, la psiquiatría tiene sus luces y sombras, la psicología científica tiene sus luces y sombras. Entonces, al totalmente. final,
las cosas van avanzando. Sí, hay cosas a nivel científico que se han descubierto por errores, ¿no? Y después salvaron vidas de las personas. O sea, en el fondo, eh, ahora hay temas de ciertos códigos de ética, ciertos parámetros al momento de realizar la psicoterapia. Entonces, Totalmente. Yo cuando se habla de este tema lo suelo equiparar con esto, con la terapia de conversión y con cómo se consideraba a la homosexualidad hace, no sé, 2 DCMs exacto. atrás, que se lo consideraba un trastorno mental. Y hoy en día nos parece una total locura pensarlo así. Pero no hace tanto la comunidad científica lo veía de esa manera. Con este tipo de cosas sucede lo mismo. Ese tipo de errores históricos y que se ven luego con el paso de los años orientaron mejores prácticas. Eh, pero, y también, así como hoy en día nos encontramos, hace unos días me enteré por Twitter, viste, estas cosas de las redes sociales, que pareciera que hay terapeutas actuales, año 2025, que siguen utilizando por aquí en Latinoamérica terapias de conversión. Y yo me sorprendí, porque yo digo, che, pero pensé que esto ya no se hacía Estaba más, y yo afuera. me sorprendí porque no es mi campo. Pero digo, bueno, esta persona que aplica este tipo de terapias, debería hacernos creer que la terapia de conducta es mala porque está haciendo una aplicación totalmente descontextualizada de la época en la que está viviendo. Yo diría que no. Lo mismo sucede con ABA. Si encontramos un terapeuta que dice hacer ABA y está aplicando castigos, ¿esto debería llevarnos a concluir que ABA es malo? Y no, porque tenemos toda una serie de regulaciones éticas y formales que nos dicen qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Entonces, si encontramos un médico que está aplicando violencia obstetricia, no, de ahí no debemos derivar que todos los avances médicos en esa área son malos. Si somos lógicos y consecuentes con ese razonamiento, deberíamos hacer lo mismo respecto de lo que son las intervenciones basadas en agua. ¿Sabes lo que yo pienso, Mauro? A veces cuando nos llevamos críticas o cosas como tú decías, de distintos sectores. Puede ser de pacientes, puede ser de familias, puede ser de médicos, puede ser de otros profesionales. Es que en el momento que suceda algo, tengo todo para defender el modelo. Por ejemplo, en mi caso, desde las terapias, por ejemplo, de exposición para TOC, la exposición comprensión de respuesta, la exposición prolongada para trauma, que no son protocolos sencillos, pero está la psicoeducación, están los documentos. Yo hago que mis pacientes firmen un consentimiento informado. Yo estoy dispuesto a sufrir una jornada, una época determinada para mejorarme. Mis pacientes también saben que yo Ujú. también sufrí el mismo tipo de problema. Entonces, cuando suceda algo, cuando pase algo, y esto es para los terapeutas que tienen mucho miedo y temor a veces a acercarse a estas tecnologías, a formarse en este tipo de tratamiento, es que si se habla de mí, es que en el fondo, cuando pasen cosas, tenemos todo el respaldo científico y legal para defender este tipo de modelos. Está todo. Sí, sí, y que se están aplicando las mejores prácticas que en determinado momento histórico Lo no mejor se... que hay, la mejor Exactamente. calidad, el mejor currículum del profesional. Imagínate, tú te has hiper formado en ABA, en mi caso, hiper especializado en lo que es la terapia de conducta para los problemas obsesivos. Entonces, en el fondo está todo, ¿no? Está todo ahí a disposición para, para que sigamos avanzando. No sé si quieres añadir algo más. Algo. No, 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 gracias. No, de nuevo agradecerte la oportunidad y espero que a la gente que vea y que escuche le sea de utilidad. Y nada, Bien, que es cuando, sí, está. Que cuando quieran leer sobre ABA, no busquen la opinión de gente sobre ABA, bien, porque bien. probablemente sino que vayan y busquen textos eh, actuales, por supuesto, sobre lo que es análisis de la conducta. Que vayan a las fuentes, no que vayan a la opinión de alguien sobre el tema. Porque ahí probablemente se van a encontrar sesgos y distorsiones. Que vayan a realmente los practicantes originales de eso. Bien, bien. ¿Algunas palabras finales que quieras decir a tus futuros discípulos o a tus estudiantes o a las personas que, que tienes que No, formar? que es un camino complejo, largo, del cual se aprende todo el tiempo.
que lo tomen como eso, como un aprendizaje o como un, sí, como algo a lo cual no se llega nunca, pero que uno siempre se puede ir aproximando más cada día. Exacto. Eh, si les gusta que le den para adelante, hay muchísimo para aprender, que no se termina aprendiendo nunca. Bien, muy bien. Nosotros aquí en la descripción del video vamos a dejar tus redes, ¿cierto? El Instagram, que yo sé que tienes, ¿cierto? También varios seguidores, las plataformas, la formación, para que las personas, los que quieran aquí, en la libertad siempre, así cada quien elige, puede hacer todo, pinchar, acceder, ver la información, decir que los conductistas somos malos, bueno, en el fondo, o que somos muy buenos, pero que intentamos hacer el tema de la divulgación científica. Te agradezco mucho que hayas aceptado aquí, Mauro, la invitación y bueno, esperamos verte en el canal quizás más adelante en otra oportunidad, a ver si nos aceptas una nueva invitación. ¿Sí? Sí, por supuesto, encantado y gracias a vos por la entrevista. Bien, perfecto. Nos vemos en otra oportunidad. Que estés todo bien. Chao.